me, but I'm just gonna wait in the background watching you talk to her. Hola chicas, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Voy a hacer limpieza por casa mientras voy respondiendo a vuestras preguntas, así en plan charla tranquila, como si estuviéramos aquí hablando entre amigas. Me dejasteis un montón de preguntitas en el tablón, así que he intentado agruparlas y responderlas todas juntas, así que poneros cómodas, coged algo para beber y vamos a ello. Hoy empiezo la limpieza en la habitación quitando las sábanas y el edredón porque ya tocaba cambio. Suelo cambiar las sábanas una vez por semana y qué gusto da cuando ves la cama limpita y bien estirada. Por aquí voy colocando las sábanas limpias, estirando bien el cubrecolchón y la bajera, aunque ya sabéis que nunca consigo que quede perfecta del todo, siempre se queda alguna arruguita, pero bueno. Y como siempre con supervisión gatuna incluida, porque ellos no pueden faltar cuando se hace la cama. Y ya que estoy por aquí, aprovecho para responder la primera pregunta. ¿Qué arena usáis para los gatos? Usamos arena aglomerante vegetal de la marca Tijerino. Es biodegradable y se puede tirar por el váter porque es soluble en agua. Después de probar varias, para nosotras la verdad que esta es la mejor, aglomera súper bien, controla bastante el olor y a los gatitos pues les va genial, que es lo importante. Además, al ser arena vegetal no suelta nada de polvo y eso la verdad que se agradece un montón. Hemos cambiado las sábanas finas por las de franela y es que aquí ya nos ha nevado y se nota muchísimo el frío, así que ya tocaba ponerlas. Ahora toca meter el relleno del nórdico dentro de la funda, que es la parte que menos me gusta y la que más me cuesta hacer, pero bueno, ya casi está hecho. Y mientras hago esto aprovecho para responder otra pregunta. ¿Cuántas horas limpias al día cuando estás trabajando? Entre semana, la verdad que muy poco. Media hora, una hora como mucho. Suelo hacer lo justo para que la casa esté recogida y funcional. Recoger, ventilar, pasar aspirador, lo básico del día a día. Las limpiezas más a fondo las suelo dejar para el día que libro entre semana, que es cuando tengo más tiempo para hacerlo todo sin prisa. También me preguntáis que por qué me cambié de piso y que cuánto pagamos de alquiler y que si está en nuestros planes comprar una casa o si preferimos ir viviendo de alquiler. Bueno, yo me cambié de piso porque volví a mi pueblo, ya sabéis que pasé por una etapa muy mala y que a todo eso se le juntó pues todo el tema de la enfermedad de mi padre y pues sentí que necesitaba un cambio y empezar de cero. Y pues ahora mismo hoy puedo decir que estoy súper tranquila aquí y muy feliz con la Gordi y con nuestros gatitos y pues en un lugar que realmente siento como hogar. Sobre el alquiler, la verdad que están muy caros para lo que han sido siempre aquí. Antes podías encontrar pisos por 400 euros y ahora no bajan de 800. Seguramente en vuestras ciudades estos precios sean incluso hasta el doble, pero es que aquí, en nuestro pueblo, esto pues nunca ha sido así, la verdad. Y obviamente, claro que nos encantaría poder comprarnos un piso, pero es que ahora mismo con los precios que hay es bastante inviable, al menos para nosotras. Entonces, pues de momento preferimos ir viviendo de alquiler y estar tranquilas. Pongo la primera lavadora del día con las sábanas que acabo de quitar de la cama. Utilizo los productos de siempre, cápsulas de Ariel, polvos para ayudar con las manchas y suavizante floral que me encanta como huele. Y mientras la lavadora hace su trabajo, voy a aprovechar para hablaros un poquito porque esta es una de las preguntas que más se repite y creo que es buen momento para contestarla. ¿Cómo os repartís las tareas de casa? La verdad es que no tenemos un reparto fijo ni nada escrito en un papel, nos organizamos bastante sobre la marcha según el día, los horarios y cómo estemos. La Gordi siempre trabaja de mañana y la que rota el horario soy yo. Cuando estamos las dos por la mañana, la que se levanta primero suele recoger el salón, pues coloca los cojines, la manta, pues porque muchas veces por la noche lo dejamos todo tal cual. Y también es la que se encarga de limpiar los areneros. La segunda que se levanta se encarga de ventilar toda la casa, hacer la cama y si hay algo en el fregadero lo friega antes de irse a trabajar.
Y cuando yo estoy de tarde, como tengo la mañana libre, pues soy la que aprovecha para dejar la casa limpia antes de irme a trabajar. El día que libra ella, que es el sábado, pues es la que se encarga de hacer todo en la casa. No es un reparto estricto, simplemente pues nos adaptamos y funcionamos como un equipo, y a nosotras así nos va bien y estamos bastante a gusto. Voy a recoger la zona de los sofás, doblo la manta, la pongo en su sitio y coloco bien los cojines. Como siempre, también he hecho un poquito de ambientador textil por todo el sofá para que huela a limpio. Esto es de esas cosas que parecen una tontería, pero que con 5 minutos que le dediques, el salón cambia por completo. En el otro sofá hago lo mismo, coloco bien el cojín y también pues coloco las mantas de los gatos, porque da igual cómo las pongas, que siempre acaban revueltas. Looking back at the good times before it all went down. Climbed right up on the hillside. A different. Hoy también toca limpieza de los areneros y cambio de arena. La limpieza la hago más o menos cada 2 semanas y el cambio completo de arena una vez al mes. Los vacío en una bolsa de basura, los dos, y me los llevo directos a la bañera. Everything that we could have been. But I know you're my liability. Una vez con el arenero en la bañera, primero lo aclaro así con un poquito de agua para quitar cualquier resto, y primero le doy un buen lavado con Fairy y un estropajo que solamente uso para esto. Me gusta frotar bien para quitar cualquier suciedad que esté pegada, y después le doy un segundo lavado pero con vinagre de limpieza para desinfectar bien. Nunca uso lejía en los areneros, aparte de que es tóxica para los gatos. Cuando se mezcla con el pis hace como reacción y el olor se vuelve muchísimo más fuerte. Así que la lejía no limpia mejor, sino que hace que huela mucho peor, y además les puede molestar muchísimo a los gatos. to leave me chasing you on and on. But I don't care, I won't let you in. You said goodbye like everything's gone. Everything that we could have been. Y ya que estoy por aquí con el tema areneros y gatos, aprovecho para seguir respondiendo otra pregunta. ¿Cómo llegaron Mía y Roy a vuestras vidas? Pues Mía llegó hace casi 3 años, en un momento bastante complicado para mí. Ella era muy pequeñita, tenía apenas un mes, y la encontré sola subida en un árbol, maullando con muchísimo viento. Conseguí bajarla y pues desde ese día ya no nos hemos separado, la verdad. Y Roy llegó después, con unos 6 meses aproximadamente. Era un gatito de la calle súper cariñoso y que necesitaba pues tener un hogar. Y como Mía también necesitaba tener un compañero con el que desfogarse en casa, pues nos pareció buena idea. Y así fue. La verdad que lo mejor que pudimos hacer para ambos. But I'm your Una vez tengo los areneros bien limpios y secos, paso una bayeta por dentro de las tapas, que al final también se ensucian bastante, y ya después pues echo la arena limpia. Normalmente utilizo un saco para los 2 areneros y luego ya con otro saco lleno pues voy rellenando sobre la marcha cuando va haciendo falta. but I'm your liability. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together.
not sure who I really am. Just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Una vez con los areneros recogidos me paso al baño para limpiar pues la bañera y desinfectarla al completo con lejía. He echado bien de spray por todos los lados y froto muy bien con la esponja, haciendo así espumita, y ya después aclaro también todo para que no quede nada de resto de producto, más que nada por los gatos. Monday came and swept away all the fun of yesterdays. But I'm gonna hold it together. This ain't forever. Need a shot and then a beat. Somewhere to let out some steam. I'm not the one to say never. Me paso al lavabo, quito todo lo que hay por encima, cojo otra esponja y lo limpio con el mismo spray, frotando bien y aclarando con una bayeta de microfibra. Cause I've been feeling that crazy. And I need to lose control. So baby put the record on. Baby put the record on. Hit it. And I've been needing that crazy. And I gotta let it go. So baby put the record on. Am I gonna need that song? Hit it. Pongo cada cosa en su sitio y les paso también un poquito la bayeta por encima para quitar el polvo que se queda. Lo que sí limpio bien es el interior del bote de los cepillos de dientes, porque es que siempre al final se quedan restos de pasta de dientes pegada. I'm gonna get this party lit. Come with me. Let's do something we'll regret. Cause I've been feeling. En el váter lo que hago es echar lejía por el interior y pulverizo el spray por fuera y lo dejo reposar mientras sigo limpiando el resto de baño. Paso por el primer cajón del mueble que tenemos aquí debajo del lavabo, porque aquí siempre se quedan pelos en los cajones, así que quiero sacar todo lo que tenemos en este primer cajón para poder aspirarlo bien y también limpiar un poquito pues la base del cajón. En la parte derecha guardamos todo lo que es relacionado con el pelo, pues cepillos, pinzas, y en la izquierda pues un mix de cosas, la verdad, que si bastoncillos, líquido de lentillas, pinzas, cuchillas, pues ya sabéis. Y mientras hago esta limpieza de aquí, voy a responder ahora varias preguntas juntas que van un poquito de la mano, y son: ¿qué edades tenéis? ¿Qué habéis estudiado? ¿A qué os dedicáis? ¿Y de dónde sois? Pues la Gordi tiene 31 años y estudió artes, y yo tengo 30 y estudié estética. Ella trabaja de mantenimiento y jardinería en un pueblo y yo pues trabajo en un supermercado. Y me habéis preguntado que si hago 8 horas al día en el trabajo, y sí, hago 8 horas. Somos las dos de La Rioja, del mismo pueblo exactamente, pero prefiero no decir dónde por privacidad más que nada. We know we are lost, in love with the lust, but heart drums the mind, so we'll win anyway. Yeah, we own the sun, naive, wild and drunk. Oh, 'cause it's all up when I'm with you, I'm with you. Me gusta tener los cajones con estas bandejitas porque siento que todo queda mucho más organizado y que visualmente pues se ve mejor que si estuviera todo ahí metido sin más. Los cajones de abajo sí que no los voy a tocar hoy porque eso los organizamos bastante más a menudo. Solemos tener siempre por los repuestos de papel higiénico y cosas más básicas pues como compresas, tampax, ese tipo de cosillas, así que esos los tenemos siempre bastante controlados. At least for tonight. I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. No, I don't care about. También aprovecho para limpiar las bandejitas que tenemos colgadas dentro de la bañera, que la verdad es que siempre se me olvida
quitarlas para limpiar y al final pues también se terminan ensuciando. Les doy con el mismo producto que estoy utilizando para todo el baño y así ya de paso, pues aparte de limpiarse, se desinfectan y pues me quito otra cosa de la lista sin complicarme más. We know we are lost in love with the lust. The heart comes to mind, so we'll win anyway. Yeah, we own the sun, naive, wild and drunk. Y ahora voy con una pregunta así algo más personal y es ¿cómo autogestionas las malas rachas y en qué cosas te apoyas para sobrellevarlo? ¿Y cómo haces en aquellos días en los que no te apetece limpiar? Pues mirad, intento sobre todo no exigirme más de la cuenta. He aprendido que no siempre se puede con todo y que pues está también bien parar, bajar el ritmo y escuchar cómo estás. Me apoyo muchísimo en la Gordi sobre todo, en mi familia y también en pequeñas rutinas pues que me dan estabilidad, aunque sean cosas muy simples. Los días que no me apetece limpiar, hago lo justo o directamente ha habido días en los que no he hecho nada y no me machaco por ello. Al final pues la casa está para vivirla y no para vivir pendiente de ella, así que intento tratarme con más cariño y con menos exigencia, que al final pues eso ayuda mucho más que cualquier otra cosa. It could be you and I want you now, now. Come let me hold you. Con el baño listo, me paso a sacar toda la colada de la lavadora porque ya había terminado, así que nada, lo saco todo al cesto y me voy directa al salón para atenderla. Os ha dado también curiosidad el saber cómo nos conocimos la Gordi y yo, y la verdad que nos conocimos de casualidad por una amiga en común que nos invitó a una comida. Ninguna tenía muchas ganas de ir, pero al final fuimos y menos mal. El día de antes quedamos pues para comprar todo y empezamos a hablar como si nos conociéramos de toda la vida. Luego vinieron pues las fiestas del pueblo, el día de la comida y los mensajes por WhatsApp. Y sin darnos cuenta, pues cada vez queríamos pasar más tiempo juntas. La verdad que ninguna había estado antes con una chica, así que al principio pues la verdad que no entendíamos muy bien lo que nos estaba pasando. Y las dos pensábamos pues que la otra no sentía lo mismo, hasta que una noche pues hablando por WhatsApp nos lo dijimos todo así de golpe y porrazo y pues desde ahí ya no nos hemos separado. Yeah, you're the one that I want. I wanna stay here. I wanna stay here with you. I wanna stay here with you. Por aquí voy a poner ya la segunda lavadora, esta vez va a ser todo ropa, no es que hubiera demasiada ropa, pero así ya dejaba el cesto de la colada vacío. Mientras tanto, por aquí vamos a ponernos a montar la vitrina que os comenté en el vídeo anterior y aprovecho para responder otra pregunta que me habéis hecho. ¿Por qué decidiste abrir el canal? ¿Qué te motivó? ¿Cómo comenzaste? ¿Tuviste ayuda? ¿O cómo te documentaste para iniciarlo, aprender a editar? ¿YouTube monetiza tu trabajo ya? Bueno, son varias preguntas, pero como tienen que ver todo de lo mismo, pues lo respondo todo junto. Bueno, pues abrí el canal en un momento en el que necesitaba distraer la cabeza y tener algo para mí. Ya os he dicho en alguna otra pregunta que he pasado por una racha muy mala. Y pues bueno, yo también he sido siempre consumidora de YouTube y veía muchos vídeos de limpieza y de rutinas y pensé, uy, yo también podría hacer esto en casa, así con mis limpiezas. Y pues nada, así empecé. Siempre me ha gustado el tema de la limpieza, el orden y todo lo relacionado con el hogar. Así que empecé poco a poco con lo que tenía en casa sin ayuda y aprendiendo sobre la marcha con tutoriales que yo misma encontraba en YouTube e información que buscaba en internet y pues nada, fui probando, equivocándome y aprendiendo sola, la verdad. El canal nunca ha sido mi trabajo principal, siempre ha sido un hobby y que disfruto mucho haciéndolo y creo que es por eso por lo que sigue siendo tan bonito para mí porque nunca lo he sentido como una obligación. Y respecto a la monetización, sí, YouTube monetiza cuando cumple
cumples ciertos requisitos y en mi caso llevo monetizando desde más o menos el primer año que empecé. También queréis saber si tenemos a la familia cerca y si tenemos pensado tener hijos. Por suerte tenemos a la familia aquí con nosotras y eso la verdad que nos da muchísima tranquilidad. Y respecto a los hijos, pues ahora mismo no están en nuestros planes tener hijos, la verdad. Estamos bien así, tranquilas, centradas en nuestro día a día, en nosotras, en el trabajo, en la casa y pues en nuestra familia tal y como es ahora. Y sinceramente ahora mismo no tenemos ganas de eso. Nunca decimos nunca porque la vida al final pues da muchas vueltas, pero hoy por hoy, a día de hoy, estamos a gusto así. Si algún día esto cambia, perfecto. Si no, pues también bien. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Como la Gordi se estaba encargando de hacer la comida hoy, yo aprovecho para ir colocando cositas en la vitrina, sobre todo lo que teníamos en la estantería pequeña de detrás de los sofás. Y ahora que estoy con este tema de la decoración, una de las preguntas que me habíais dejado en comentarios era que si podía explicar el estilo decoración dopamina que quería poner en casa. Básicamente el estilo dopamina es decorar pensando en lo que a ti te hace sentir bien. No va de seguir unas normas ni modas, sino de rodearte como de colores, objetos y detalles que te transmitan alegría cuando estás en casa. No busca casas perfectas, es una decoración así como más personal, menos neutra y más emocional, por decirlo de alguna manera. Yesterday I told you I think that we made a mistake, 'cause you and I we lost our sight. It's all about Ahora sí que sí, por fin quito la estantería que os comenté antes, porque aquí va a ir una planta gigante, eso sí, artificial, porque lo de cuidar plantas la verdad que no es lo mío. Una vez que hemos comido, voy a fregar todos los cacharros pues, que hemos usado. La cocina ya la había limpiado y recogido la Gordi, así que yo solamente me voy a encargar de hacer esto y listo. Y hablando de fregar y del tema cocina, os voy a contestar una duda que me habéis hecho. Bajo tu experiencia con y sin lavavajillas, ¿merece la pena tener uno en casa? En mi experiencia personal sí merece la pena, sobre todo cuando sois varias personas en casa o cuando no quieres estar todo el tiempo fregando a mano. A mi parecer ahorra muchísimo tiempo y también te quita carga mental, que al final eso se agradece un montón. También creo que depende mucho de los hábitos de cada uno. Hay gente que prefiere fregar a mano y lo tiene todo súper organizado, y otras personas como yo que agradecemos tener esa ayuda extra en el día a día. Así que para mí, si puedes tenerlo y te encaja, pues compensa totalmente. Speak from my heart so we can make it right without a fight. You know, no. Imagine what would happen if we did it right. It got me spinning round. It got me spinning.
Y ya para terminar la limpieza del día paso la aspiradora fregasuelos por toda la casa entera. Al final siempre hay pelitos, arena, pues lo típico del día a día, así lo dejamos ya todo a punto. Y ya también aprovecho este ratito que queda para responder a la última pregunta que me habéis dejado. Y es, ¿con quién te es más fácil la convivencia? ¿Con pareja hombre o con pareja mujer? Es que como la mayoría de las mujeres nos quejamos de lo dejados que son los hombres para la casa, pues bueno, para mí la convivencia no va de si es hombre o mujer, va de la persona. Hay hombres muy responsables en casa y mujeres que no lo son tanto y viceversa. Al final creo que depende de cómo sea cada uno, de la educación, de hablar las cosas y de tener ganas de funcionar en equipo. En mi caso, ahora mismo, la convivencia es muy fácil porque las dos ponemos de nuestra parte, hablamos y entendemos que la casa es cosa de las dos y el trabajo que hay en ella también. No porque seamos dos mujeres significa que la convivencia vaya a ser mejor, sino porque hay implicación y respeto. Al final, más que el género, lo importante es compartir valores, organización y la idea de que convivir es sumar y no cargar a una sola persona. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. He intentado responder a bastantes preguntas, espero no haberme dejado ninguna importante. La verdad que me ha gustado mucho este formato, se me ha pasado el rato volando y siento como que he estado hablando con vosotras de verdad. Decidme en comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo, porque si veo que os apetece, podemos repetirlo más veces y hacer más limpiezas así de este estilo. Gracias de corazón por acompañarme un día más, por estar aquí, por comentar, por darle like al vídeo y por apoyar el canal, que aunque no lo parezca, me ayudáis muchísimo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!